Muy bien, se suma a nuestra mesa Miguel Cosío, gerente general de nuestra cadena de radio y televisión, periodista ante todo, yo siempre, me parece que es más importante eso, ¿no? Y vamos a ver la influencia en América Latina. Este es uno de los más importantes periodistas de Argentina, en uno de los mejores programas del país que se llama Telenoche de Canal 13. Habla dos cosas. La primera es cómo pudo este señor influir en el resultado electoral, en que Evo Morales llegara al poder. ¿De qué manera tan sutil? Veamos. Hubo un episodio en la vida de Rocha, a ver, lo conoce mucha gente en Buenos Aires, que están consternados. Obvio. Porque lo veían como un halcón de la diplomacia americana de derecha. Hubo un episodio curioso, cuando era embajador en Miami, en Bolivia. Ajá. Él era embajador en Bolivia, había elecciones entre un candidato, digamos, de derecha, Tuto Quiroga, y Evo Morales. Y él, como embajador de Estados Unidos, hizo una declaración que nadie entendió por el nivel de torpeza en ese momento, diciendo: los bolivianos que voten por Evo Morales sepan que están votando por un narcotraficante y que Estados Unidos lo va a castigar. Bueno, fue como una especie de convocatoria a votar a favor de Evo Morales. Ahora se entiende que no fue torpeza, que para quien era embajador en Bolivia y agente cubano estaba trabajando para sus verdaderos jefes. A ver, más interesante todavía, y me disculpas antes de empezar en el debate, que lo que dijo este periodista, que es un periodista, repito, importante en Argentina, sobre Bolivia, es la especulación que él hace sobre la que pudo pasar en Argentina. Y es increíble, vean. En esos viajes de Rocha a Buenos Aires desde Bolivia hablaba muchísimo con Duhalde. Mucho. Tenía una enorme influencia sobre Duhalde. Y esta persona, que formó parte del gobierno de Duhalde, que conoce este entramado como nadie, me hace esta pregunta: ¿no estaremos ante la develación del secreto? Ajá. ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? El secreto de por qué Duhalde eligió a Kirchner. ¿Por qué Duhalde descartó a Solá? ¿Por qué descartó a De la Sota? Más importante, Sí, claro. ¿por qué descartó a Labaña cuando se lo propusieron y se empecinó tanto con Kirchner? ¿No sería un consejo de Rocha que tenía tanta influencia? Es una pregunta inquietante, porque por lo está supuesto. diciendo es: ¿a Kirchner no lo habrán puesto los cubanos? Qué bueno para preguntárselo a Duhalde en un próximo reportaje. Habrá que ¿no? ver si Duhalde, qué contesta Duhalde a esta pregunta. Sería muy difícil que Duhalde diga: sí, a mí el candidato me lo puso a Estados Unidos. Claro, No, pero- peor, te lo puso Cuba. O sea, Duhalde era el presidente de Argentina. Eduardo Duhalde. Sí, bueno, dos cosas. Uno, la declaración de Rocha en Bolivia antes de las elecciones en el año 2002 fue que si los bolivianos votaban por Evo Morales, entonces estaban votando por el camino de la cocaína. En esos momentos, Bolivia ha tenido episodios grandes, conocidos, tráfico en la triple frontera arriba, etcétera, con el tema de la cocaína. Esa fue la declaración que teóricamente no solo molestó a la izquierda boliviana, sino que habría catapultado, visto a hoy, a Evo Morales a la presidencia, cosa que sucedió y después hay dos o tres Como dice capítulos. que parecía una invitación, que parecía una crítica, pero que en el fondo Estaba montado. Despertaba el antiamericanismo de los Correcto. bolivianos que terminara, parecía Que una así campaña ocurrió. hecha a favor de disimuladamente. Y Evo elevaba el Morales. estatus de Evo Morales porque Claro. quería decir que tenía a los americanos preocupados. Correcto. Y ese era Pero en la parte de Argentina es muy curiosa porque incluso antes del caso de Rocha, la razón que eso despierta esa pregunta en los argentinos es que primero siempre he tenido los argentinos que me dicen: no se sabe por qué Duhalde escogió a Kirchner, porque Kirchner no era uno de los principales que se sospechaba que iban a coger. Ni del círculo íntimo ni de el- Eduardo sí, ni del Duhalde. Hay que sí, recordar que en esa época no había primarias en Argentina. No, y además Entonces venía de una provincia. Era típico América Latina, el presidente señala a de dedo dedo. a su heredero. Venía de una provincia, número uno. Y número dos, le dio tremenda traición a Duhalde. Después nunca fue fiel a Duhalde. O sea, y sí eso da a la especulación de que ¿por qué tú vas a hacer eso? A no ser que te sientas presionado por los Estados Unidos a que escojas ese camino. Y si ese candidato sabe Y al final era Cuba quien estaba poniendo. exacto, que tiene ese respaldo o que Duhalde se siente presionado, entonces no va a respetar a Duhalde, no se va a sentir que se lo debe a Duhalde, porque en efecto no se lo debe a Duhalde. No, y es curioso además porque recuerden que Manuel Rocha está en Argentina
como encargado de negocios, segundo de la misión, y estuvo un tiempo encargado de negocios, o sea, jefe de la misión, del 97 al 99. Y en el año 2000, creo que en julio, hay que buscar o agosto del año 2000, él es nombrado no, él toma el cargo de embajador en Bolivia, es decir, muy pegado, los países vecinos. Pero Así que mira, es muy curiosa la observación que has traído hoy, porque eso lo que refleja en el fondo es la influencia cubana en América Latina. Y eso está en el encauzamiento. Mala influencia, además. ahora, pero No. estamos hablando de una cosa. Este es un agente encubierto. O sea, para que los que no hayan seguido la noticia, esto no es un diplomático que ellos captaron. Es un agente que se convirtió en diplomático para poder Ellos hacer su lo trabajo. guiaron. Lo Ellos- guiaron a hacerse diplomático. Ahora, yo la pregunto, ¿por qué tanta especulación si aquí tenemos una cantidad de agentes abiertos? O sea, Emily Mendrala, que maneja la política de Estados Unidos hacia Cuba, No, en no, el ya Departamento de Estado, bueno, que estuvo desde el comienzo con la administración Biden, una persona que su trabajo antes de estar en la administración Biden era llevar a los alcaldes y congresistas a Cuba. El director de Seguridad Nacional para América Latina, Juan González, un colombiano de un perfil muy parecido al de Rocha. Su padre proviene de la época de la guerrilla colombiana. Y sus No, pero políticas. lo de su padre, lo menos, es sus posiciones, su desvivirse por, de alguna pero manera, es que se atan hacer los cabos. política que, desde nuestro punto de vista, es antinorteamericana. Totalmente, porque por Yo he suerte dicho que bordea la traición, es una impresión mía personal, no tengo que ninguna estuvo en Argentina, prueba, ¿no? que estuvo en Argentina antes de las elecciones promoviendo a Massa, haciendo vínculos con Massa, Juan González, yendo a un No, barbecue. y fue a Petro, como A un Juan que bar- se mata, ¿no? Allí sí, Entonces, tenemos a gente a lamer la boca. abiertos. Cuando entró la administración, nosotros Pero dijimos, no vamos a ir a Washington. Pero porque- eso, lo que decía ayer Enrique García, esos pueden ser agentes de influencia, pero este es un agente Tradicional. que trabaja de manera secreta, dirigida, Totalmente. subordinada, entrenada. Esto es una cosa No, bastante y no distinta. solo eso, sino que tiene la misión de recopilar información sensible de los Estados Unidos, traspasársela a Cuba y mantener comunicación secreta, ilegal. Eso está. Y es curioso ahora que traes ese punto, Juan Manuel, porque cuando nos pusimos a revisar el encauzamiento, aparecen dos datos muy, muy significativos. El primero de ellos es que dice el encauzamiento que este hombre habría entrado en contacto directo con el aparato de inteligencia cubano en el año alrededor, dice, 1973, en el viaje que mencionó Marcel en el segmento anterior. Pero, cabe recordar, en ese momento, años del 70 al 73, antes del 11 de septiembre de 1973, cuando se produce la caída de Allende, el aparato cubano de inteligencia número 1 era grandísimo y estaba dividido en tres grandes áreas. El área cercana a Salvador Allende, 1. El área cercana al reclutamiento y a la promoción y recopilación de información sensible y de inteligencia, y el área de la subversión. Algún día hablaremos de eso con algunos colegas aquí. Y número 3, y quizás lo más importante que no está en el encauzamiento, ¿quiénes eran los oficiales operativos? Están los nombres. Los oficiales operativos cubanos en Chile en ese momento de la Dirección de Inteligencia de Cuba. ¿Quiénes eran? Fueron ellos los reclutadores de Rocha y sus nombres aparecerán. Punto número 1. Y punto número 2. Estoy seguro que muchos nombres van a salir ahora. Muchos nombres. No de sé ahí, si públicamente, pero y se saben. Conozco Lo que personas. pasa es que algunos van a escapar, Ok. Y número 2, y con eso. como Abascal trató de hacerlo. Número 2. En el encuentro que el 17 de febrero de este año 2023 tiene Manuel Rocha con el agente del FBI, aparece el nombre de Ana. Y me refiero, creo que es así, a Ana Belén Monte. ¿Por qué? Porque en opinión de Rocha, Ana Belén Monte dice, y cito, desafortunadamente ella fue traicionada, una gran traición. Tristemente ella podría haber hecho muchísimo más que lo que hizo si no hubiera sido traicionada. Y la identificó como Ana. ¿Cuál ha sido la gran espía durante 17 años del gobierno de Cuba enclavada en el corazón de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos? Ana Belén Montes. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, yo quiero, como dirían en mi barrio, poner una podrida, ¿no? ¿Cómo Cuba le puede sacar provecho a este arresto? No puede. Bueno, yo te voy a poner una que En me este preocupa. momento Una que a mí me preocupa. Ya regresamos. A ver, decía que a mí me preocupa el hecho
de que de alguna manera esto sirva a Cuba para intimidar con la imagen de que ellos son una potencia de inteligencia, siempre amenazaban con eso. Tenemos brazos largos a los que se iban de Cuba, han hecho alardes con series de televisión como En Silencio ha tenido que ser, Julito el Pescador, y que reafirma esa imagen de que ellos lo ven y lo saben todo. Yo no creo eso. ¿No? Yo creo que esto es un golpe demoledor. Primero, los servicios de inteligencia de Cuba han sufrido golpes durísimos en los últimos años. El caso de Ana Belén Monte, los Mayer, bueno, la red Avispa, los esposos Mayer, Carlos Álvarez y Elsa Prieto, ahora Fajet. Manuel Rocha, Mariano Fajet. No, han sufrido golpes durísimos. Y te voy a decir una cosa, el golpe más duro que han recibido viene de dos vías. Número uno, a mi juicio, esto congela cualquier política de acercamiento hacia Cuba en este momento, o por lo menos si no la congela, ha levantado un banderín. Y número dos, la comunidad de inteligencia de este país, los servicios de inteligencia y de contraespionaje, el FBI ha hecho un trabajo extraordinario y vamos a ver cómo sigue esto. Esto, ninguna administración que esté en la Casa Blanca lo puede pasar por alto, porque esto no ha sido noticia nacional solamente, esto es una noticia internacional. Un espía enclavado en el corazón de la política exterior de los Estados Unidos durante 40 años refleja muchas cosas. Esto es un cubo de agua tremendo, porque Cuba no sabe qué va a contar Rocha, qué tiene el Buró Federal de Investigaciones, qué tienen todas las demás agencias de la comunidad de inteligencia. Esto es un golpe demoledor para el régimen castrista. Y además, hay una cosa que es interesante. Esta actitud que se ve redactada por el gobierno en ese encauzamiento. El gobierno de Estados Unidos. Comienza diciendo y recordándole al juez y al lector que las regulaciones del embargo, las razones que tenemos una sanción, es bajo una ley que está dirigida Trading with the Enemy Act, que Cuba es un enemigo de los Estados Unidos. Hoy que hasta China le gustan decirle adversarios, es enemigo de los Estados Unidos, aquí, sí, patrocinador del terrorismo. Así No es consistente con la política que está llevando el presidente Biden hacia Cuba o que su Departamento de Estado está llevando. No es algo que vendría políticamente de ahí, que son las personas que están tratando de ayudar al régimen castrista. Entonces, ¿de dónde viene y de quién viene? Hay una cosa curiosa. Esta administración llegó al poder, la administración Biden, con la idea de hacer Obama .2 con respecto a Cuba. El 24 de febrero del 2021 tenían pensado anunciar medidas para comenzar una vez más el Obama 2.0. Nosotros reunimos en el Museo de la Diáspora el 17 de febrero, una semana antes, a todos los líderes cubanos americanos, alcaldes, congresistas, senadores, que representaban el 95% del electorado cubano-americano. Y todos dijeron, republicanos o demócratas, la política actual hay que mantenerla. Y la voz más importante fue la de Bob Menéndez, cuando él dijo, no vamos a permitir, como presidente del Comité de Relaciones Exteriores, no vamos a permitir ningún cambio que no tenga resultados concretos por adelantado. Eso congeló completamente los planes y se echaron a un lado. Por 3 años de esta administración, Bob Menéndez salvó al exilio cubano de revivir Obama 2.0. Sacaron a Bob Menéndez del camino, ahora con este encauzamiento que le hicieron. Quedamos completamente desprotegidos. Está el camino abierto para que hagan lo que les dé la gana de hacer. Lo vimos con los MIPYME, trayendo un bufete como Ackerman, un bufete poderoso, el Joe García utilizando sus contactos, todo el mundo, Pedro Freire, es el bufete de Pedro Freire que está ahí. Ya el plan completo, vamos al 100% a hacer el negocio. Hasta Roland Sánchez Medina, el abogado que es presidente electo del Bar de la Florida, el bufete de él ha representado personas que están involucradas con los MIPYME y fue parte de esto de los MIPYME. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo único que lo puede parar? Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y esto, Sí, porque yo aquí te diría, el encauzamiento empieza aclarando que Cuba es un país enemigo, patrocinador pero del los servicios de terrorismo. Es el inteligencia Departamento de Justicia fueron atacados por los ataques sónicos. diciéndolo. Tenemos que lamentar. Una sola cosa, todo eso está bien y yo coincido, Marcel, una sola cosa, esta administración no ha podido sacar a Cuba de la lista de países o no ha querido sacar a Cuba como ariete. Ojo, ahí pero sigue. por esa mucho es otra tiempo, discusión. pero Ese por es mucho otro tema. tiempo, Bob, el punto es que esto me hace que la comunidad de espionaje Hace de los rato Estados hay Unidos un enfrentamiento entre la nos está comunidad de salvando inteligencia de Obama 2.0. y también pasó con la época de Obama. Lo tenemos para el próximo programa. Buenas noches.